Hola. Buenas noches. Continuando con las charlas que el Consejo Regional Lima viene organizando, en esta oportunidad tenemos a la ponente, la doctora bióloga Zuly Margot Puyén Guerra, con el tema microorganismos con potencial para biorremediar ambientes contaminados por metales pesados. La colega es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Ha hecho un doctorado en microbiología en la Universidad Barcelona de España. Asimismo, trabaja o labora en el Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias del Centro Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud. Docente del curso Environmental Sciences de la Universidad San Ignacio de Loyola y de proyectos de investigación a los alumnos de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces, con ustedes dejo a la doctora con el tema que les he mencionado. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿No hay audio? Hola. ¿Funciona esto o no funciona? Bueno, buenas noches ante todos. Seguro acá veo muchas caras de jóvenes, lo cual realmente para mí es una gran ilusión. Acabo de ingresar también a San Marcos como profesora, seguro muchos de ustedes serán mis alumnos. Y bueno, el día de hoy voy a tocar uno de los temas que vengo desarrollando también en el ámbito de salud pública. Digo salud pública porque si bien es cierto que mis inicios en este ámbito fueron hacer este tema, que fue lo que vengo el día de hoy a expresarles o a contarles, es básicamente una parte de la experiencia que yo trabajé en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando hice mi tesis doctoral. Ahí hemos trabajado diferentes metodologías, optimizándolas, aplicándolas, y básicamente eso es lo que vengo a contar el día de hoy. Actualmente me vengo dedicando a salud pública, también he trabajado en un proyecto muy importante de biorremediación de metales en seres humanos. De repente más adelante ya les contaré en otra exposición eso. Y también vengo trabajando en desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico de tuberculosis. Quizás de repente dirán, ustedes saben cuando un biólogo trabaja con microorganismos. Tengo 5 años de la Universidad Nacional de Trujillo en microbiología, 2 años de máster en microbiología y 4 años más de doctorado en microbiología. Entonces la microbiología la tengo clavada en mi corazón, ¿no? Igualmente que los microorganismos. Entonces los microbiólogos nos podemos dedicar a cualquier aspecto de los microorganismos o de su fisiología o metabolismo en cualquiera de las áreas que nos corresponden. En este sentido, el día de hoy voy a hablar un poquito de qué hicimos para seleccionar microorganismos con potencial para bioreparar ambientes contaminados por metales pesados. Esto fue una historia muy bonita, de hecho, ¿no? Duró 5 años este trabajo, es una parte de lo que estoy presentando el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos nosotros de fuente de contaminación, hay diversas, se pueden clasificar de diferentes maneras. El día de hoy traigo una clasificación, ¿no? Que pueden ser naturales o antropogénicas. Cuando hablamos de naturales, pueden ser, por ejemplo, erupciones volcánicas, alteraciones de rocas, etc. Pero cuando hablamos de antropogénicas, quiere decir toda contaminación en donde está involucrado el ser humano, ¿ok? Esta es la contaminación más importante, ¿no? Que hay en nuestro país, en el mundo y que estamos viviendo actualmente. Cuando hablamos de fuente de contaminación antropogénica, estas son algunas, hay muchas más. Estas pueden ser por residuos de minerías, residuos urbanos, industrias,
por la misma contaminación por la agricultura, entre otras. Asimismo, también es importante destacar que hay diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Entre ellos, pues, tenemos los hidrocarburos aromáticos, entre ellos el benceno y sus derivados, aromáticos policíclicos, etc. También tenemos los plaguicidas, que también causan una gran contaminación en nuestros ambientes, ya sean naturales o no, y además la contaminación, que es el tema de interés del día de hoy, que es metales pesados, ¿no? Una gran problemática realmente en nuestro país, ¿no? El Perú, es considerado, de hecho, un país por excelencia minero, ¿no? Entonces es una problemática muy grande, ¿no? Nosotros contamos con una gran cantidad de minas, gracias a la cordillera de los Andes que tenemos y gracias a este suelo es que podemos tener una gran cantidad de metales, ¿no? Y pueden ser extraídos y explotados, pero lamentablemente, pues esto es un gran problema desde el punto de vista ambiental, ¿no? Cuando hablamos de metales pesados, hay aquellos que son esenciales para la vida, hay aquellos que son altamente tóxicos, aquellos que son esenciales para la vida en muy pequeñas dosis, pero cuando ya las dosis se elevan, pues pueden ser tóxicos, ¿no? Y acá están cada uno de ellos nombrados. Esto es para que se den una idea macro de qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Quizás todas las metodologías o técnicas o procedimientos que les voy a hablar el día de hoy van a estar se van a ir un poco confusos, porque es un trabajo muy grande el que voy a presentar el día de hoy, y hablo de metodologías que ni yo ni en la universidad nunca las pude ver, ¿no? Y tuve la oportunidad de poderlas ver cuando estuve fuera del país. Son metodologías llamadas de microscopía de alta resolución, ¿no? Esas metodologías las vamos a tocar y la aplicación de esas metodologías para analizar el componente o lo que está relacionado con el tema de metales pesados, ¿ok? Entonces, también es importante entender un poquito para poder comprender la problemática a la cual nos vamos a volcar luego, es que hay diferentes estrategias para remediar ambientes contaminados, ¿cierto? Entre ellas tenemos diferentes estrategias que son físico-químicas, como la filtración, precipitación química, tratamiento electroquímico, oxidación, etcétera, muchas. Mi idea no es explicar cada una de ellas, sino que se den como un alcance de que hay diferentes metodologías que se vienen aplicando para remediar ambientes, ¿no? Entonces, si hay un lago contaminado, pues algo tengo que hacer para poder remediar y poder sacar esos componentes tóxicos que se encuentran en ese lago. Pero nosotros nos vamos a enfocar directamente a lo que es la estrategia biológica, que es la bioremediación, ¿no? Que como su propio nombre lo dice, es la utilización de compuestos orgánicos, biológicos, para poder remediar un ambiente, por ejemplo, ¿no? En este caso un ambiente, también puede ser el ser humano, etcétera, ¿ok? Porque ese es otro proyecto que también hicimos más adelante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, en este caso, cuando vamos a hablar de bioremediación en específico, nos vamos a referir de bioremediación realizada por microorganismos, ¿ok? Pueden ser realizadas por plantas, por animales, etc. En este caso solo vamos a hablar de microorganismos. Y para esto vamos a resaltar algunas características de los microorganismos, los cuales son muy importantes, que nos permiten tomarlos para poder utilizarlos en bioremediar un ambiente, ¿ok? Entre ellas características tenemos, por ejemplo, tienen un procedimiento muy importante que realizan por su propio metabolismo intracelularmente, como por ejemplo, intracelularmente realizan diferentes procesos metabólicos que le permiten ingresar el metal dentro y poder utilizarlo en alguno de sus procesos, ¿ok? También tenemos reacciones extracelulares que van a permitir de repente quelar aquellos metales que de alguna manera pues están siendo tóxicos y convertirlos de repente en unos que son menos tóxicos. Algunos materiales asociados a células que también producen, su misma pared celular también en muchos de los casos funciona como una esponja que puede de repente captar el metal que se encuentra en el medio, ¿no? Y la membrana celular o el espacio periplásmico, que también tiene diferentes procedimientos, reacciones que permiten de alguna manera internar el metal dentro de ese espacio de los microorganismos, ¿ok? Entonces, en este sentido, los microorganismos juegan un rol muy importante, ¿no?
claro, no hablamos de un microorganismo, hablamos de una gran masa de microorganismos que van a trabajar en un ambiente específico para poder biorremediar ese metal o los metales de un ambiente en específico, ¿ok? En específico, nosotros acá en esta charla vamos a conversar de dos sistemas muy importantes o mecanismos de interacción entre los metales pesados y los microorganismos, que son la bioabsorción y la bioacumulación. La bioabsorción, ¿qué quiere decir? Es que cuando el microorganismo es capaz de captar el metal en su exopolisacárido o en la parte externa del microorganismo. Y la bioacumulación, cuando el microorganismo es capaz de internalizar o internar dentro de él estos metales por un mecanismo activo, a diferencia de la bioabsorción, que es un mecanismo pasivo, ¿no? En donde simplemente se pega el metal y del otro modo, cuando hablamos de bioacumulación, por diferentes bombas, por diferentes procesos metabólicos, es capaz de internalizar el metal que se encuentra en el medio ambiente dentro del microorganismo. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué ingresó el delta del Ebro? Bueno, he ingresado porque es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un ambiente, se podría decir virgen. Se llama delta del Ebro, está en España, en Cataluña en específico, en Tarragona. Entonces, ¿por qué se llama delta? Porque ustedes, por su propia forma de delta que tiene, y este es un ambiente, se supone, totalmente fuera de contaminación, ¿ok? Es una reserva, gran parte de este ambiente, 25%, es 320 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿ok? Acá la idea es que no se aprenda la ciencia cierta o no es interés qué es el delta del Ebro, sino que es un ambiente en el cual en principio fue considerado parque natural en su totalidad hasta que poco a poco el hombre fue ingresando y solo quedó el 25% de parque natural. 50% se convirtió en arrozales y 25% en huertas y frutales. Esto pasa mucho con nuestros ambientes naturales. Y pensábamos que quizás en este 25% de parque natural pues no había contaminación, lo cual de repente estábamos equivocados. Entonces, en este sentido, que es importante, ¿por qué? Porque nosotros en este delta o en este sistema natural, normalmente los microorganismos, los organismos, las plantas, etcétera, que se encuentran en este ambiente, están sujetos a condiciones muy extremas. Por ejemplo, condiciones de desecación, condiciones de humedad. También hay presencia de metales y esto lo conseguimos por un análisis que nosotros hicimos, ¿ok? Entonces, este era nuestro lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tuvimos un proyecto en donde en el proyecto definimos que íbamos a estudiar a esta reserva natural o parque natural para decir que tenía contaminación. Íbamos a investigar si esta reserva natural tenía contaminación o no por metales pesados. Entonces acá se tiene que venir a nuestra cabecita un término muy importante: biocontroladores, ¿no? Los biocontroladores también son organismos, o en este caso microorganismos, que son capaces de alguna manera yo los detecto y puedo saber que en el ambiente hay metal pesado, ¿ok? Entonces también hay microorganismos que funcionan como biocontroladores, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? De repente en alguna reserva natural pensamos de que no hay contaminación. Sin embargo, yo me voy a esos biocontroladores, los extraigo, los aíslo, los analizo y veo que sí hay contaminación y pues hago una generalización para todo el ambiente, ¿ok? Como ustedes pueden ver, este ecosistema sufre periodos de desecación, periodos de inundación, y los microorganismos, plantas, organismos vivos que viven ahí se han adaptado naturalmente. Entonces ahí no ha intervenido el hombre ni nada, simplemente ellos se han adaptado, han tratado de vivir a las condiciones que había o que hay en este ecosistema, ¿ok?
Entonces, acá yo les voy a presentar a mi hijo, que fue durante esos 5 años, que fue un tapete microbiano. Un tapete microbiano, algunos de ustedes seguro lo han estudiado en la universidad, algunos no, en ecología microbiana quizás. Es aislado y sacado de estos lugares. Se saca como un queque, se ingresa simplemente como, bueno, nosotros tenemos una especie de tupper que íbamos y sacábamos directamente. Lo sacábamos como un queque y de ahí le dábamos la vuelta, y esta es la parte que está más expuesta hacia afuera, y hacia abajo, que se podría decir que hay parte de tierra, arena. Y como ustedes pueden ver, este ecosistema, que es un mini ecosistema que se hace dentro de este ecosistema más grande, está estratificado. ¿Qué quiere decir? Tiene diferentes capas, ¿no? Tiene una capa verde, muy bonito, se ve clarito cuando tú lo ves. Y normalmente estos tapetes microbianos no hay en cualquier lugar. Los tenemos en el delta del Ebro, también hay en el Parque Natural del Yellowstone. Si alguien lo ha conocido en los Estados Unidos, también son muy famosos. Y mirar estos tapetes microbianos son realmente, para los microbiólogos, es algo fascinante, ¿no? ¿Por qué? Porque este color que tienen estos tapetes, esta foto fue tomada por mí, ¿no? Estos tapetes microbianos, el color que ellos tienen refiere a el tipo de microorganismo que vive en esa capa. ¿Ok? Miren, la primera capa es una capa verde, y básicamente ahí encontramos cianobacterias y microalgas. Y gracias a su pigmento, que es su pigmento fotosintético, que es la clorofila, y otros pigmentos, dependiendo de qué tipo de cianobacteria o microalga sea, pues le da esta coloración tan característica de verde. Igualmente pasa por esta capa rojita, que no sé si se llegará a ver bien, pero es una capa roja que básicamente es roja debido a las bacterias rojas del azufre que se encuentran en esa capa. Y finalmente tenemos aquellas bacterias que son totalmente anaerobias y que hacen la forma de la capa negra, que son las bacterias reductoras del sulfato, ¿no? Y por su propio metabolismo pues son color negras, ¿no? Entonces, estas bacterias pues juegan un rol muy importante en la composición de este tapete microbiano. Cada uno está estratificado de tal manera que puede vivir de la manera más correcta, ¿no? Y acá se generan diferentes consorcios microbianos. Los consorcios microbianos, como su propio nombre lo dice, trabajan en consorcios de tal manera que repotencian una función, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Por otro lado, también tenemos diferentes metales que al parecer nosotros tuvimos que investigar qué posibles metales podíamos encontrar en esta reserva natural, ¿no? Y para nuestro caso, pues, primero teníamos, que hace muchos años, el deporte de la caza era muy importante en este lugar, y la presencia de plomo por estas mismas balines de plomo que se utilizaban, pues iba a ser muy frecuente. Igualmente, como los arrozales están ahí nada más muy cerca, se utiliza mucho el cobre al momento de hacer pues utilizar los plaguicidas, etcétera. Entonces también se evaluó cobre, y también el cromo para ver alguna, por ejemplo, contaminación minera o contaminación de curtiembre o contaminación urbana que de repente podía entrar. Además que también anexamos el cromo porque también estábamos respondiendo a otro proyecto que teníamos de curtiembres en México. Cuando hablamos nosotros de curtiembres, el principal residuo de una curtiembre, que es las fábricas o empresas que trabajan el cuero, es el cromo, ¿no? Por consiguiente, en aquellos lugares por excelencia curtidores, o sea, que trabajan el cuero, pues uno de los principales contaminantes es el cromo. ¿Ok, chicos? Estos son todos los microorganismos que mi grupo de investigación que trabajamos en España logramos aislar de ese tapete microbiano que ustedes vieron al inicio. Y en específico, el día de hoy voy a hablarles de dos tipos de microorganismos que son muy diferentes: un microorganismo heterótrofo y un microorganismo autótrofo. ¿Ok? Heterótrofo, o un microorganismo básicamente como un E. coli, ¿no? Como un E. coli, salmonella, y un Crococcus, en este caso, que es un autótrofo o una plantita, ¿no? Que es en este caso una microalga, ¿ok? O una cianobacteria, que también puede ser un microorganismo autótrofo, ¿no? Pero en este caso vamos a tratar una microalga y un microorganismo heterótrofo. Ya, los que ya trabajamos un poco en la microbiología o biología aplicada, ya nos hemos olvidado de esto.
pero lo que los alumnos que están recién en la universidad, esto se lo tienen que aprender de memoria, ¿ok? En este sentido, chicos, vamos a trabajar con microorganismos heterótrofos. ¿Y por qué hemos puesto estos dos microorganismos? Pues para que ustedes vean cuál es la aplicabilidad de estas nuevas metodologías cuando se trata de un tipo de microorganismo, cuando se trata de otro. Yo utilice cualquier heterótrofo es lo mismo, y utilice cualquier fotótrofo es lo mismo, ¿ok? Pero son dos grandes mundos, ¿no? Totalmente diferentes, pero los dos son microorganismos, ¿ok? Entonces, miren, tenemos los tapetes microbianos que ustedes los miraron, ¿no? De acá, nosotros, por una serie de pasos, de trabajo de años, el grupo logró aislar un consorcio microbiano que se le llamó Microcoleus. ¿Por qué? Porque la cianobacteria que estaba en este consorcio, que es este pedacito verde que ven acá, pues era la más abundante, era la que fortalecía, la que formaba el consorcio Microcoleus. ¿Pero por qué se llama consorcio? Porque no está sola, porque está con muchos heterótrofos más. Y por ahí habían tantos heterótrofos, y uno de los que aislamos y que tenían bastante importancia por su potencia que tenía era pues Micrococcus luteus, así le llamamos nosotros, y le llamamos de 2008 porque fue aislado del delta del Ebro en el año 2008, ¿ok? Entonces Micrococcus luteus, porque es de la especie Micrococcus, género y especie Micrococcus luteus, y le pusimos el de 2008 por lo que les comenté. Entonces tenemos el primer microorganismo aislado de un ambiente natural, ¿ok? En específico un heterótrofo. Y este microorganismo lo trabajamos con plomo y cobre, ¿ok? Para ver qué tan potente es este microorganismo cuando hablamos de estos dos metales. Nosotros queríamos seleccionar microorganismos que tengan la capacidad de bioreparar ambientes contaminados. ¿Qué quiere decir? Voy a sacar al más fuerte y lo voy a poner en un ambiente, la idea era, en laboratorio, seleccionar al más fuerte y luego, pues ya aplicándolo, que no llegué a esa parte porque ya acabo mi tesis, pues la idea es utilizar este microorganismo en masa para poder bioremediar un ambiente contaminado. Entonces, si yo descubro que este microorganismo es el supermicroorganismo, que es capaz de captar, que es capaz de bioremediar, etcétera, pues ya puedo aplicarlo o utilizarlo, ¿no?, en un ambiente que es contaminado. Por otro lado, también tuvimos este microorganismo que también fue aislado en los tapetes microbianos. Es otro microorganismo que en este caso también es un microorganismo fotótrofo, como el Microcoleus, una cianobacteria, una alga, microalga, son microorganismos fotótrofos, y se le llamó Crococcus sp, que es la especie Crococcus. Y finalmente este Crococcus, el que trabajamos para este proyecto, en específico con el cromo, fue, si bien es cierto, es que lo logramos aislar también de los tapetes microbianos, pero el que se utilizó para estos fines fue uno de la colección de Pasteur, ¿ok? O sea, como lo ven acá, no fue aislado de un consorcio microbiano, pero también se logró aislar. Pero en este caso queríamos repotenciar este microorganismo para conocer por primera vez cuáles eran las características, porque no había sido estudiado previamente, ¿ok? Entonces tenemos dos microorganismos, un heterótrofo y un fotótrofo, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Determinar en primer lugar la capacidad bioreparadora de esos dos microorganismos. Hay que entender que muy fuera de que se llame Micrococcus o Crococcus, hay que entender que es un heterótrofo y un autótrofo, ¿ok? Siempre se va a aplicar las mismas metodologías para uno u otro, ¿ok? Entonces, ¿qué características debe reunir un microorganismo para ser considerado con potencial bioreparador en ambientes contaminados con metales pesados? Estas características ya son mundiales, son internacionales, nadie las ha inventado, son características que ya están hechas. En primer lugar, tiene que tener tolerancia o resistencia a los metales pesados. Tolerancia quiere decir que no se muera, pues. Y resistencia, pues mientras más resista, concentraciones más altas de metales pesados, pues mejor, ¿no? Y eso es lo que vamos a evaluar en las dos familias, o los dos géneros, o los dos se podría decir, clasificaciones que nosotros tenemos de microorganismos en este trabajo, ¿ok? El segundo punto que queríamos evaluar también era cuál era el efecto de los metales pesados en la biomasa total y en la viabilidad de esos dos microorganismos.
Son totalmente diferentes estos microorganismos. Entonces tenemos que ver cómo vamos a evaluar esto. Ahora lo vamos a mirar. Y además queríamos ver como punto C la capacidad que tienen estos microorganismos para poder captar los metales. Finalmente, la eficiencia y su captación. ¿Ok? Si yo tengo buenos resultados, puedo decir que se trata de un microorganismo que está apto para bioreparar ambientes contaminados por metales pesados. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos durante todo este tiempo. Y un poquito voy a explicar, voy a hacer un despliegue de todas las metodologías, que no vamos a ahondar mucho, porque si no acá nos quedaríamos hasta mañana. ¿Ya? Pero para que ustedes se den como una introducción a las metodologías, un poco así, para que sepan que se puede utilizar para esto. Miren, el primer objetivo fue determinar la tolerancia, resistencia del microorganismo fotótrofo, lo vamos a llamar así, ¿ya? Del microorganismo fotótrofo, mediante el CLSM Lambda-SCAM. Aplicamos un nuevo nombre, ¿no? Ese nombre totalmente incierto. ¿Qué es el CLSM Lambda-SCAM? Para nosotros lo acuñamos así, está publicado esto y seguro van a seguir saliendo las publicaciones. Es la utilización del microscopio láser confocal acoplado a un detector espectrofluorométrico, ¿no? Esta es una de las tecnologías más de alta resolución más importantes cuando hablamos de fluorescencia. Es la última tecnología que salió en fluorescencia y hasta la fecha funciona, que es el láser confocal, ¿no? Esta es una tecnología muy avanzada, los microscopios son muy grandes. No he traído una foto del microscopio porque como es otra presentación, realmente lo hice puesto, ¿no? Pero bueno, ya para la siguiente será. El segundo punto era, vamos de luego a hablar punto por punto, ¿ya? Así que nada más es sacar una imagen general. Determinar el efecto de los metales pesados sobre la biomasa y la viabilidad de los dos tipos de microorganismos. Acá ustedes me dirán, ¿y por qué no entra el microorganismo heterótrofo? ¿Por qué solo el fotótrofo? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, acá vamos a evaluar la biomasa y la viabilidad de los dos tipos de microorganismos mediante otra metodología que se llama el FLUS-LSM-IA. La anterior es el CLSM Lambda-SCAM, que es totalmente diferente, pero se utiliza el mismo microscopio. Y esta es otra aplicación del microscopio que básicamente usa fluorócromos, el microscopio láser confocal propiamente dicho, y además se anexa a un programa de análisis de imagen, ¿ok? Que es totalmente gratuito, que está de libre disposición, pero hay que saber usarlo. Luego, como punto 3, teníamos la idea o la necesidad de determinar que uno u otro microorganismo pueda captar metales, ya sea externamente o internamente. Porque si yo tengo un microorganismo que pueda captar metales externa e internamente, pues ya estamos con un buen paso. Pero si de repente solo es externa o solo es interna, yo voy a optar por el microorganismo que es externa e interna, o de repente ni siquiera es capaz de captar metales ni interna ni externamente, y eso teníamos que evaluarlo. Y para eso utilizamos estas dos grandes metodologías tan preciosas, que es el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión, ¿ok? Tenemos el SEM, que es el microscopio electrónico de scanning, por eso es SEM, ¿ya? Y de transmisión, el microscopio electrónico de transmisión, pero acoplado, este está acoplado a un sistema de energía dispersiva de rayos X, los dos microscopios, de tal manera que podamos evaluar si hay presencia o no del metal, porque si no está acoplado, pues no podemos evaluar el metal, sino simplemente miramos a la célula y no la evaluamos, ¿no? Eso lo vamos a ver también ahora. Y finalmente, hemos determinado la eficiencia y la captación de estos dos microorganismos utilizando esta también metodología de última generación, que es el espectrómetro de visión óptica de plasma acoplado inductivamente. ¿Ok? Todas esas metodologías hemos trabajado para poder lograr esta tesis doctoral. ¿Ok? Entonces, parte de lo que se ha trabajado estamos presentándolo el día de hoy. Vamos con el punto 1. Vamos a ponerlo todo. ¿Okay? Miren, el CLSM Lambda-SCAM, ¿ya? Básicamente es la utilización de una función del microscopio láser confocal
para poder analizar microorganismos fotótrofos nada más. No se puede utilizar esta aplicación para microorganismos heterótrofos. Por consiguiente, es lógico pensar de que solo se ha utilizado en microorganismos fotótrofos. En este caso, la microalga, y acá están, se las presento, esta es la microalga. Se ve así en el microscopio láser confocal. Al inicio de la presentación yo he presentado una fila de diferentes microorganismos. Todas esas fotos fueron tomadas por nosotros mismos para la presentación de la tesis en el microscopio. ¿Por qué? Porque este microscopio, pues tú puedes mirar directamente los binoculares, pero básicamente, o en la parte óptica del microscopio, pero realmente todo se maneja por computadora, ¿no? Todo lo ves en pantalla de computadora. Si tú quieres ser más fino, te puedes acercar un poquito a ver, lo puedes mirar, pero todo realmente se maneja por computadora, ¿ok? Entonces, tenemos una función que se llama lambda scan del microscopio láser confocal, el cual básicamente me permite, ¿qué me permite? En primer lugar, analizar in vivo. O sea, no necesito matar al microorganismo para analizarlo. In vivo, o sea, así como los cultivos celulares, por ejemplo, los cultivos celulares se trabajan mucho con el microscopio láser confocal, utilizando a veces también se utiliza diferentes marcadores. Se tienen que utilizar marcadores fluorócromos, si no se podría mirar, ¿ok? Porque es un microscopio de fluorescencia, ¿ok? Para un microscopio de fluorescencia siempre se tiene que utilizar con fluorócromos o con autofluorescencia. En este caso, las cianobacterias, las microalgas tienen autofluorescencia, ¿ok? Nos sirve ver el estado de los pigmentos fotosintéticos. Si un microorganismo fotótrofo, sus pigmentos están hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que el microorganismo está de repente a punto de morirse ya, ¿ok? Lo primero que falla en un microorganismo fotosintético son sus pigmentos. O sea, es una de las características que yo miro en ellos y digo, uy, algo está pasando con este microorganismo, está a punto de morir. Cuando apaga la autofluorescencia, normalmente cuando hablamos nosotros de fluorescencia o autofluorescencia, tiene que ver, acá entra todo un mundo a tallar también, ¿no? En donde tenemos que ver cuándo es el láser de excitación, el láser de emisión, cuál es el espectro en donde se moviliza ese fluorócromo, o dónde es que tiene realmente el rango de emisión o de excitación de cada uno. Entonces, esto es un mundo aparte y se tiene que evaluar para poder utilizar diferentes cuestiones por ejemplo, de este microorganismo, ¿ok? Lo bueno también de esta metodología es que me permite ver células individuales. ¿Qué quiere decir? Yo agarro una célula y la valoro y la evalúo, ¿no? Entonces no es que necesite ver un montón de células acumuladas y las valoro. En este caso puedo ir una por una, ¿ok? Y finalmente, bueno, es para microorganismos fotótrofos, ¿no? Entonces, si yo tengo o si quiero estas cuestiones, entonces yo utilizo esta metodología y en específico esta opción, ¿ok? ¿Y qué es lo que básicamente hace? Yo lo primero que tengo que escoger es una zona de espectro en donde yo sé que voy a encontrar la fluorescencia. O sea, yo con un láser, ¿qué hago? Excito y esto solo se emite. Al momento de emitir, yo capto las imágenes y puedo ver cómo está el estado de los pigmentos en estos microorganismos, ¿ok? Entonces, la idea es, básicamente, yo escojo un rango o una zona del espectro en donde digo, quiero que comience el barrido desde acá, desde 550 nanómetros hasta 750, porque yo sé que aproximadamente el rango de excitación de la autofluorescencia de esta microalga está en 650. Miren, esto es un poco chino, es un poco complicado de entender porque es bastante, hay que verlo bastante, ¿no? Entonces no se asombren si no lo entienden, pero es un poco, estoy tratándolo de explicar rápido porque si no, ¿cómo llegar hasta qué hora? Entonces, porque hay bastantes todavía diapositivas, ¿ya? Entonces, la idea básicamente de este tipo de metodología es poder mirar o analizar el estado de los pigmentos, ¿ok? Entonces, para eso yo tengo que saber en dónde se excitan los pigmentos, en dónde emiten esos pigmentos, y de esta manera pues yo hago valoraciones y pues logro obtener esta curva en donde yo, al haber hecho diferentes puntos de interés, o ROIs también llamados, ¿qué es lo que se hace? Se va generando esta curva con otro sistema, programa informático, y de tal manera que voy yo generando una curva y voy viendo cómo está el estado de los pigmentos. Esto se podría decir que es la inicial. ¿Y para qué? Ustedes dirán, ¿y para qué hago esto? Para esto. Ahora les voy a mostrar. Miren, este es el microorganismo
fotosintético, ¿no? Estamos claros que Landescan, la opción Landescan, muy conocida a nivel mundial, o sea, donde digo usted Landescan, va a saber que se trata del microscopio confocal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿No? Este es el microorganismo Procopus que se ve así en confocal. Entonces, cuando yo expongo al microorganismo a diferentes concentraciones de metal, estas concentraciones normalmente han sido evaluadas previamente, se han visto en diferentes investigaciones cuáles son las concentraciones que se han utilizado, se han hecho una valoración con las concentraciones normales que se encuentran en el ambiente, y de tal manera que yo he puesto concentraciones críticas que me digan que si pasa de acá, pues es un microorganismo bueno, y si pasa de acá, quizás no lo es tanto. Sin embargo, estas concentraciones ya son considerables de metales, ¿ok? Entonces, si mi microorganismo es capaz de tolerar estas concentraciones, ya hablamos de un microorganismo que tolera, pero si además en concentraciones más altas resiste, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a evaluar, por ejemplo, el control, ¿no? Este es un microorganismo sin metal pesado. Hago un procedimiento en el laboratorio, lo enfrento, básicamente me parece que eran 12 horas que enfrentábamos al microorganismo con diferentes concentraciones de metales y luego evaluábamos. Entonces se iban formando las curvas y como ustedes pueden ver, el control es el de color azul. Pero si yo le agrego 0,25 milimolar, en este caso de cromo, ¿no? Ustedes pueden ver que la emisión de los pigmentos va disminuyendo. Entonces está causando un efecto de metal en los pigmentos fotosintéticos. Pero, si no me equivoco, ¿sí ves? Si no me equivoco, esta concentración de 0,25 estadísticamente no era significativo. O sea que estadísticamente era muy parecido al del control, a pesar de que se veía ya una baja acá en la imagen. Pero nosotros tenemos que hacer todo estadísticamente. De tal manera que evaluamos que la concentración que sí causaba un efecto estadísticamente significativo era 0,26, ¿no? Y entonces con 0,26 es la dosis mínima en la cual el cromo causa un efecto adverso en los pigmentos fotosintéticos de este microorganismo. Y así se podía hacer para todos los microorganismos fotosintéticos que se tenían, para todos. ¿Ok? Entonces, esta es una de las aplicaciones de este sistema que te permite ver de alguna manera que sí se está afectando, y así lo puedo yo enfrentar con desecación, lo puedo enfrentar con cantidades de salinidad altas, etcétera, etcétera, de tal manera que cuando yo evalúe los pigmentos fotosintéticos voy a ver qué concentración realmente es la que afecta a mi microorganismo. ¿Ok? El segundo punto fue determinar el efecto de los metales pesados sobre la biomasa y la viabilidad. Dos parámetros muy importantes para evaluar el efecto de un contaminante en una población, por ejemplo, microbiana. ¿Ok? También lo pudimos en este caso evaluar con el microorganismo heterótrofo y con el microorganismo fotótrofo. Y vamos a ver cómo. Ok, en primer lugar hicimos dos pasos porque fue como que la primera vez que trabajábamos con esto, ¿no? Entonces primero tuvimos que optimizar la metodología y luego voy a aplicarlo una vez que estaba optimizada. Y eso básicamente ustedes siempre lo tenemos que hacer cuando desde el comienzo utilizamos una metodología que nadie nunca antes la ha utilizado, ¿no? La optimización. Básicamente para ver la optimización partimos de un trabajo que se había hecho muy antes de que yo llegue para hacer el doctorado, ¿no? Y fue en este caso mi asesor quien hizo este trabajo, y básicamente acuñó la metodología CLCMIA. El CLCMIA, el CLCM es el microscopio láser confocal, acoplado a un análisis de imagen, que en este caso lo llamó IA, por análisis de imagen, y aplicando este programa que es el ImageJ o ImageJ, que está a libre disposición y que nos sirve para valorar o evaluar o hacer diferentes cuestiones con imágenes extraídas de un microscopio láser confocal. Así como este programa hay muchos más y que se pagan y que tienen mucho más opciones, pero en este caso para nuestro fin era suficiente este. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaban las fotos, en ese entonces, bueno, mi jefe que acuñó esta metodología,
tomó diferentes fotos de diferentes tapetes microbianos, ¿no? Diferentes microorganismos fotótrofos que se encontraban en diferentes tapetes. Entonces, como pueden ver, hay diferentes Cornidium, Crococcus, Oscillatoria, Microcolius. Son diferentes cianobacterias, ¿no? Que son autofluorescentes, y el que hizo tomó fotos y con este programa hizo una serie de conversiones de tal manera que logró determinar la biomasa total de lo que se encontraba en una foto, y con una serie de fórmulas y conversiones lo logró traducir como que a la vida real y decir, esta es la cantidad de biomasa que se encuentra en este tapete microbiano. ¿Ya? Y eso también es una publicación, bueno, del mismo, ¿no? Soledad 2007 y 2009, son dos publicaciones en donde te explica detalladamente todo lo que hizo. El día de hoy no lo voy a explicar porque es bastante, ¿no? Pero la idea es para que entiendan. Entonces, él lo que hizo es, ok, toma las fotos, por ejemplo, acá hay una foto, aplicando este programa, con una serie de comandos que tiene el programa, en específico este plugin, logró convertir la foto en binaria, y de esta manera, con una aplicación de fórmulas, pues logra obtener tanto la biomasa total como la individual de cada población de cianobacterias que se encontraba en un tapete, por ejemplo. Y podía discernir qué población se encontraba más y qué población se encontraba menos, ¿no? Pero esto fue un trabajo que se hizo previo, no fue mi trabajo, ¿ok? Entonces, como ya había esto, a nosotros se nos ocurrió, ok, nosotros podemos hacer esto, pero solo con microorganismos fotótrofos que tienen autofluorescencia, y los heterótrofos que se encuentran también en los tapetes o en los consorcios. Entonces se nos vino la idea de que los microorganismos heterótrofos tienen ausencia de autofluorescencia, no son capaces de autofluorecer, por consiguiente no se pueden utilizar el CLSM. Para utilizarlos, ¿qué se necesita? Utilizar fluorócromos, ¿ok? Utilizamos fluorócromos, utilizamos el CLSM o aplicamos el programa y creamos una nueva metodología, ¿ok? Que sirve para determinar la biomasa y la viabilidad de microorganismos, tanto heterótrofos como fotótrofos. Y lo vamos a ver acá. Primero optimizamos la metodología. La optimización se hizo en 3 niveles: en el momento de la preparación de muestras y selección de los fluorócromos, en la selección de las condiciones de captación de las imágenes y en el análisis de las imágenes obtenidas mediante el uso del programa. Todo un trabajo esto, ¿no? Y realmente, ¿qué se hizo? Cuando hablamos nosotros de preparación de la muestra, básicamente esto es lo que hicimos, ¿no? Tenemos al microorganismo heterótrofo, lo pusimos en un frasco con medio líquido LB, que es el medio que vive muy bien, se puso en overnight y básicamente se hizo un control positivo y un control negativo, y luego se obtuvieron triplicados para luego utilizar 2 fluorócromos, que son los que escogimos y que le llamamos fluorócromos Live Deep. Live Deep porque es células vivas o muertas. Tenemos el Hesh 33342 y el Cytoscreen. Estos 2 fluorócromos tienen su espectro de excitación, espectros de emisión, su pseudocolor en pantalla, y nuestra idea es escoger aquellos fluorócromos que no solapen con la autofluorescencia de la cianobacteria que estábamos trabajando, porque si solapan no se va a poder analizar, ¿no? Se va a confundir. Entonces este para nosotros era genial, porque si nuestra cianobacteria estaba en 650, estos estaban por debajo, así se podía muy bien trabajar. ¿Ok? También teníamos que ver las concentraciones, y para eso partimos de las concentraciones ya trabajadas en otros artículos, y evaluamos 3 concentraciones diferentes y vimos cuál era la mejor. Igualmente el volumen de la mezcla, el tiempo de exposición, y todo esto es optimización. ¿Ok? Lo que quedó finalmente tras la optimización es el Hesh a 64 micromolar y el Cytoscreen a 5. ¿No? El volumen de la mezcla en un tiempo de 100 microlitros y el tiempo de exposición 30 minutos, ¿no? Esto es un poco solamente para que ustedes entiendan qué se hizo, ¿no? Luego, una vez que ya tenemos la cantidad de microorganismos que vamos a utilizar, el tiempo que le vamos a poner, los fluorócromos que vamos a utilizar para que no solapen con la autofluorescencia de la cianobacteria, pues ya nos vamos a ver ahora cómo van a ser las condiciones de captación en el microscopio. Estas son las imágenes que se obtienen del microscopio de esos microorganismos. Estamos hablando de heterótrofos, son chiquititos, a comparación de las microalgas que son grandotas, ¿no? Cuando hablamos de microscopio es diferente, ¿no? Entonces, estas son todas las condiciones, ¿no? Se vio imágenes de encuentro de píxeles, en qué objetivo de inversión, el pico, el zoom. Estas son cosas que bueno, se aplican cuando se trabaja con el microscopio confocal, ¿ok? También tenemos, finalmente quedó ya ajustado cuáles eran las características y condiciones de cada fluorócromo al momento de utilizarlo, ¿no? Cuál era
espectro de emisión en específico para nuestra muestra, cuál fue el láser que se utilizará, la potencia, sensibilidad, contraste, etc. ¿Ok? Y miren, estas son las imágenes que anteriormente les he mostrado. Acá tenemos al heterótrofo pintado de azul, o un fluorócromo azul, y en específico es el H 3342. El H es un fluorócromo que tiñe el ADN, traspasa la membrana celular, ¿ok? A diferencia del cytogreen, que es un fluorócromo que tiñe el ADN también, pero solo no es capaz de traspasar la membrana celular. ¿Y quiere decir? Solo ingresa a teñir el ADN cuando la membrana está rota, y quiere decir está muerto, ¿ok? Entonces, yo tengo todo lo que está puesto, se va a teñir azul, y se va a solapar el verde en el azul, así, y voy a decir, tengo las vivas y las muertas, ¿ok? Hay que entender que este Micrococcus se forma en tétradas. Está muy chiquitito, entonces no se ve. ¿Ya? Son tétradas, pero cada Micrococcus, una partecita es un microorganismo, ¿ok? Y son formados en tétradas. Vamos a ver más adelante en el microscopio de transmisión. Entonces, de esta manera funciona una coloración live bit, ¿no? En donde tú ves células vivas por un lado y células muertas por otro, ¿no? Y de esta manera, en esta imagen, que ya está, la gran diferencia de un confocal con un microscopio de fluorescencia común es que se pueden ver así las imágenes. En un microscopio común de fluorescencia no se puede ver bien, se ve todo amontonado, ¿no? Esto sí se puede lograr acá, ¿no? Esa es la gran diferencia y a otras muchas más, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos las imágenes preciosas, lo que hacemos pues es aplicamos nuevamente el ImageJ, hacemos imágenes binarias, ponemos filtros, sacamos las imágenes finales, luego por una serie de plugins que tiene este mismo programa, pues logramos obtener la cantidad de biomasa que se encuentra en cada una de las imágenes tomadas. En los artículos publicados de estas metodologías, está bien puesto que la biomasa y la viabilidad que se tomó básicamente es en base a las imágenes, ¿ok? Que se encontraron. Entonces, en este sentido, ustedes pueden ver viabilidad, ¿no? Esta es la fórmula que utilizamos, y para la biomasa se utilizó una serie de comandos que salen en este mismo programa, ¿no? Con un factor de conversión que ya fue publicado anteriormente, y de esta manera se obtenía la biomasa. No voy a ahondar más acá, chicos, porque es mucho, y si ustedes quieren saber a ciencia cierta todo lo que hicimos está publicado en este artículo, ¿no? Y se establece toda la optimización de la metodología, ¿ok? Luego, acá tenemos el tema para ahora, para el microorganismo fotosintético, ¿ok? ¿Quién tiene ahora? Perdón. Una hora. Me dijeron 45 minutos. Bueno, entonces acá vamos a continuar el tema de Micrococcus, ¿no? Este es un microorganismo fotosintético, ¿ok? En este caso tiene autofluorescencia, ¿ya? Entonces nosotros queríamos ver, o sea, nosotros con la autofluorescencia, si bien es cierto nos puede dar una idea de que ya el microorganismo está totalmente fallando, pero no quiere decir que está muerto. Si un microorganismo, puede haber un microorganismo muerto y que tenga autofluorescencia, porque si ha muerto muy reciente todavía va a autofluorecer. Entonces la única manera de yo confirmar que realmente el microorganismo que autofluorece está vivo o muerto es poniéndole un fluorócromo, pero ahí así ya lo mato, ¿no? Ustedes saben, en cambio, cuando se acuerdan que cuando hablábamos del Aldehàn sirve para ver microorganismos vivos, pero cuando ya le pongo fluorócromo a todo mato, porque ya ahí pues estoy metiendo un veneno, ¿no? Donde se va a ingresar dentro de su ADN, pero en ese momento me va a decir qué estuvo vivo y qué estuvo muerto, ¿ok? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que yo hago? Hicimos igualmente toda la optimización, se logró obtener los espectros, los pseudocolores, las concentraciones, el volumen que se utilizó, el tiempo de exposición, finalmente, y se obtuvieron estas imágenes, ¿no? La fluorescencia roja indica la autofluorescencia de la cianobacteria. Y acá solo se utilizó el cytosgreen, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no utilizamos el H, porque nosotros creímos, ¿no?, de que como ya la autofluorescencia podía evidenciar de la célula, solamente utilizando el cytosgreen me va a ingresar en aquellas que estaban muertas, ¿no? Y ya no era necesario utilizar el azul.
¿Ok? Entonces en este sentido tenemos esta imagen solapada en donde por un lado vemos la célula totalmente rebosante, que está con su autofluorescencia, está viva, y aquellas células que tienen fluorescencia pero que están muertas. ¿Ok? Porque de repente recién murieron, porque recién hace muy poco y tal, pero esto se supone que poco a poco se va apagando. ¿Ok? Igualmente se aplicó, nuevamente se hizo un filtro diferente, las imágenes se convirtieron, etcétera, etcétera, se evaluó la viabilidad, biomasa y todo lo demás. Y también eso está publicado ya. Así que lo vamos a poder mirar ahí. Luego tenemos la aplicación. No, esto ya lo hemos visto ya. Ya, chicos. Entonces, miren. Entonces nosotros ya hicimos la optimización de toda la metodología, estaba todo perfecto y ahora tenemos que ver, entonces, qué tanto le afecta el metal a mis dos microorganismos que tengo. Entonces yo también, ¿qué hicimos? Evaluamos diferentes concentraciones que ya estaban publicadas, cuál era la concentración más idónea, a cuál se llamaba letal, a cuál se llamaba no letal, y las comenzamos pues a utilizar para poder pues enfrentar a los microorganismos a diferentes concentraciones. Hicimos lo mismo que hicimos al inicio con el heterótrofo, pero ahora le suplementamos metal, ¿no? Diferentes concentraciones de metal, y le hicimos todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Le tomamos la foto, lo miramos al microscopio, primero lo teñimos con fluorócromo, lo miramos al microscopio, le aplicamos el programa y salían todas las fotos, ¿no? Todos esos resultados se vieron traducidos en estos gráficos, ¿no? Y básicamente lo que se encontró es, ¿no?, que las concentraciones de metal plomo trabajadas no hubieron diferencias significativas en estas concentraciones. ¿Qué quiere decir? Que el microorganismo, cuando hablamos de biomasa total, no varió su biomasa cuando se enfrentan todas estas concentraciones de plomo. Y de cobre sí hubo diferencias significativas a una concentración de 0,1. Quiere decir, es muy tolerante al plomo, pero es poco tolerante al cobre. ¿Ok? Igualmente pasó cuando hablamos de viabilidad, ¿no? Viabilidad, mira, vivas y muertas, ¿no? Mire, y acá básicamente viabilidad, la mínima concentración significativamente fue 0,5 tanto para el plomo como para el cobre. ¿Qué quiere decir? A la concentración de 0,5 pues ya la viabilidad se veía afectada. Ahora, ¿cuánto se veía afectada? Eso ya lo podríamos haber evaluado también, pero acá nosotros lo único que queríamos saber era la concentración mínima que afectaba significativamente la viabilidad, ¿no? Porque nosotros decíamos, hasta acá tolera muy bien, pero de acá en adelante ya comienza a afectarle. ¿Ok? Luego lo mismo utilizamos para la cianobacteria y también hicimos estas gráficas, tanto de viabilidad como de biomasa, con el cromo, el Crococcus, y la mínima concentración que tiene un efecto significativo fue de 1 milimolar, y en el caso de viabilidad fue 0,1, ¿no? Que se encontró diferencias significativas. Para sacar todo esto hay que tener todos los datos pues, que se sacaron anteriormente y luego se hacen estos gráficos. ¿Sí, chicos? Para ir acabando, esto me parece que es una de las partes más bonitas y hasta ahora en la que yo he querido desarrollar acá en el Perú y me ha sido bastante imposible. Acá en el Perú tenemos nosotros la UNI, bueno, yo fui a visitar el laboratorio CEN, el microscopio tiene un microscopio de barrido, pero también hay otros lugares seguro que tienen, pero yo fui a visitar un microscopio nuevecito que fue comprado por un proyecto, pero lamentablemente solo lo utilizan para análisis de materiales, no lo utilizan para análisis de productos biológicos, ¿no? Y lamentablemente para utilizar la microscopía electrónica en productos biológicos, microorganismos, plantas, etcétera, se necesita una serie de tratamientos previos que involucran ciertos equipos que normalmente un laboratorio que hace materiales no lo tiene, ¿no? Entonces, como para ellos es importante, no lo tenían y no pude hacer, porque yo quise hacer esta evaluación, llevé mis muestras y todo, pero no se pudo, ¿ya? Entonces, miren, este es el microscopio de barrido, ¿no? El microscopio de scanning también le dicen, o de barrido. Hay un procedimiento súper grande que se utiliza para preparar la muestra, ¿no? Me parece que ya último están saliendo procedimientos más cortos, pero esto es lo que yo utilizaba. Este es el microscopio de barrido, el que está en esta foto, ¿ok? Y normalmente se utiliza, bueno, este es todo el procedimiento que se hace para lavar y para poder lograr obtener básicamente las muestras para poder observarla al microscopio.
¿ok? Se tiene que fijar, primero se tiene que filtrar todos los microorganismos en una membrana de policarbonato, luego se tiene que fijar con glutaraldehído a 4 grados por 2 horas, se tiene que lavar, se tiene que deshidratar por diferentes concentraciones de metal, de alcohol, se tiene que desecar a un punto crítico en una máquina específica, luego se tiene que montar y sombrear con oro, y luego ya se puede observar recién en el centro. ¿No? Es un proceso bien largo, ¿no? Y bueno, entonces para un tema de investigación sí está bien, bueno, me han comentado que ya han salido otros procesos más cortos, ¿no? Pero este lo utilizamos hasta el año 2014. Y creo que se sigue utilizando allá todavía esto, porque da muy buenos resultados. A este microscopio se le acopla el EDX, que es la detección de los rayos X producidos al incidir los electrones sobre la muestra. Cada elemento emite rayos X característicos y hay una medición semi-cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo básicamente excito la muestra, se puede emitir todo lo que hay en la muestra, ¿no? Y salen picos de todo lo que hay en la muestra, ¿ok? Eso es importante para entender cómo es que hicimos esto. Miren, este es Crococcus, ¿no? En serio, el heterótrofo el fotótrofo que lo hemos estado mirando. Y este está rebosante, bonito, precioso, pero este ya está más maltratado, ¿no? ¿Por qué? Porque está a una concentración alta de metal, ¿no? Normalmente las concentraciones que nosotros utilizamos para este ensayo eran muy altas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros acá la finalidad de ver esto era nada más si tenía la capacidad o no de captar el metal fuera de su exopolisacárido. Hay que entender que la diferencia entre el CEN y el TEN es que el CEN solo se queda afuera y el TEN ingresa, ¿no? Entonces yo voy a poder saber que con el CEN es capaz de captar solo una parte en el exopolisacárido del metal, y con el TEN además lo internaliza el metal, ¿ok? Y con esto voy a tener dos características muy importantes de los microorganismos y decir, esto es una esponja, una super esponja, porque además de captar fuera, capta dentro. Entonces esos son como los indicadores para hacer potenciales bioreparadores, ¿ok? Entonces ¿qué es lo que hacemos acá? Pinchamos la célula y evaluamos si sale o no el metal. Como esto es un control, ¿qué quiere decir? No tenía metal, no tiene por qué salir metal, se sale porque hay un problema. El control siempre le tiene que dar negativo. No había el pico característico. Normalmente los picos ya están dados, ya se saben dónde tiene que salir el cobre, el plomo, el cromo, ¿ok? Y para el tema del cromo tiene que salir en 5.5 kiloelectronvoltios. En este caso, cuando lo enfrentamos, pinchamos, y si hay cromo, quiere decir que es capaz de captar a nivel extracelular. Porque se hacen lavados y todo, no crean que se va a quedar ahí, ¿ah? Porque yo pincho otro lado que no sea la célula y no sale cromo, ¿no? Entonces cuando pincho el filtro, porque también puede haber filtro, y uno puede decir, pero a ver, ¿quién quita que se haya quedado un poco de cromo por encima? Pero no, es diferente, se puede lograr diferenciar esto, ¿ok? Y saldría en todo el espectro, o sea, fastidiaría, saldría mucho ruido y no se podría ver. Cuando hablamos de microorganismo heterótrofo, este es el microorganismo heterótrofo, está en tétradas, ¿no? Es una de las imágenes que nosotros hemos puesto. Y para evaluar el plomo es el 10.5 y para evaluar el cobre es el 8. El control dio negativo, y en este caso cuando evaluamos 10 milimolar sale un pico característico de plomo, y cuando evaluamos 10 milimolar de cobre sale un pico característico de cromo. Sin embargo, también sale otro pico chiquito que de repente tendríamos que evaluarlo si está generando un ruido por otro lado, ¿no? Todos estos datos que previamente les he mostrado están publicados en este artículo. Ustedes lo pueden mirar, evaluar, ver, mirar y bueno, un poquito para que se enteren un poco más. Cuando hablamos del TNDX, que es mirar si es capaz el microorganismo de internalizar el metal dentro de la célula, se hacen todos estos procesos. Un poquito más difíciles esta metodología, ¿no? Hay una fijación previa, lavado, posfijación, deshidratación, inclusión en resina, esto es lo más difícil, obtención de cortes, montaje en rejías, tinción, observación. Todo esto nada más se hace para poder mirar la muestra en un TEN, en un microscopio de transmisión. Este es el microscopio de transmisión. En este caso eliminamos este paso porque estamos evaluando metales, ¿ok? Si no confundiría, ¿no? Y miren, esto es como se ve una célula en el TEN. Esta es la célula de Crococcus, bonita. No es bonita. No, sin control negativo. Ese control negativo no tiene metal, por consiguiente no debería salir el pico de cromo.
En este caso, cuando sí tiene metal, sí sale el pico de plomo. Y hay unas inclusiones muy características que se ven de los microorganismos que son capaces de internar el metal dentro, que son inclusiones de polifosfato, que normalmente tú pinches esas inclusiones y ahí es donde hay más metal, ¿no? Porque ahí las concentran, ¿ok? Igualmente, cuando evaluamos el micrococcus lúteo, ¿ves? Acá ustedes ven las tétradas que se van formando, de repente más microorganismos se van uniendo, y ustedes pueden ver, cuando evaluamos con 10 milimolar de plomo, no aparece el pico característico, por consiguiente no es capaz de ingresar plomo adentro, y en este caso sí aparece, pero lamentablemente hay mucho ruido, y al haber mucho ruido no es una respuesta contundente, ¿no? Porque aparecen otros picos de plomo, ¿no? Si bien es cierto que aparece un pico característico, que es el que estamos buscando, sin embargo se tiene que evaluar esto, ¿no? Entonces eso puede ser contundente, puede ser que no, y se hacen diferentes valoraciones. También está publicado, ¿no?, en ese mismo